que no tienen ahí como su cámara encendida. Entonces, no sé a quién me estoy dirigiendo. Ok, muy bien. Eso sí, Dan, me parece muy bien hecho. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, aprovechando el tiempo y un saludo muy cordial a los amados hermanos que están en Montelíbano, en Yarumal, en Sabane Torres, aquí a todos los de Medellín, a Sicuco, Bolívar, a todos los que están allí pendientes, un saludo muy cordial. Recuerden que la dinámica de esto es instruirnos, recibir una impartición para poder cada día ser más conforme a la imagen de Cristo. No es tanto el conocimiento, sino saber recibir la información para una formación, para luego que haya una transformación. Bien, quedamos hace 8 días en algo que voy a hacer un pequeño recorder y me voy a ir un poquito atrás, y es que estuvimos hablando que existen 4 niveles de cobertura de acuerdo al diseño del reino de los cielos establecido muy claramente en la Escritura. Estuvimos hablando del primer diseño de cobertura, que es del cuerpo de Cristo. Luego el segundo, estuvimos hablando la cobertura ministerial. Luego estuvimos hablando la cobertura propia del Espíritu Santo. Y por cuarto punto tenemos la cobertura de su gloria. Estuvimos explicando un poquito acerca de lo que es la cobertura del cuerpo de Cristo, que la iglesia local, ¿cierto? Cuando la persona es ingresada a la asamblea y se convierte entonces en un miembro más, entonces el Espíritu Santo lo introduce, establece allí y entra en una interrelación y cuidado con los otros hermanos más maduros. Entonces allí también vemos que esta fue la primero que estuvimos hablando, luego estuvimos hablando de lo que da la cobertura, que es muy interesante, la cobertura ministerial, que ya es el ministro quien extiende un tipo de cobertura sobre la persona, y luego viene la cobertura del Espíritu Santo, que es el resultado del congregarse, de estar bajo la cobertura del ministro, y luego viene la cobertura de su gloria, que también es resultado de estar en la congregación, bajo la cobertura congregacional, y también bajo la cobertura del ministro. Entonces vemos que viene lo que es la cobertura de la gloria de Dios. Es cuando un hijo ha alcanzado un alto grado de madurez, de plenitud de la gloria de Dios, que lo llena todo. Entonces esto es muy importante. Estuvimos hablando también algo muy interesante, si no lo recuerdo, para recordarlo, de que el hombre fue creado para estar bajo autoridad, ¿cierto? El problema es enfocarse más en los dones que en los frutos. Muchos problemas se suscitan cuando nos enfocamos más en los dones, en tener dones, y no en que los dones dan un fruto. Pero entonces ahí es donde muchas personas cometen el fallo, el error de buscar más el don que dar frutos del don. Y quisiera mencionarle 3 cositas, ¿cierto? Tres cositas muy interesantes. Número 1, el hombre espiritual que tiene revelación convirtiéndose en un conocimiento práctico. El hombre que es espiritual tiene lo que es la revelación, y esa revelación se convierte en un conocimiento no teórico, sino práctico,
de la vida diaria, ¿ya? De la vida diaria. Practica, vive, realiza. Número 2, la fe no niega la realidad. ¿Sí? No es que la fe diga que esto no es real, pero esa realidad por la fe es transformada. ¿Ya? ¿Y dónde se logra todo eso? En la mesa de gobierno apostólico. ¿Ya? Entonces, la fe no niega la realidad, pero sí podemos, por la fe, sí, transformar esa realidad. Y número 3, para que continuemos, la iglesia es ignorante, es emocional, es ingrata para con Dios. Bueno, voy a corregir algo que debemos de corregir en la glosa que nosotros debemos de aprender. Cuando hablamos de iglesia del Señor, la iglesia de Dios no es impura, no es imperfecta, no es lo que acabo de decir, porque la iglesia de Dios es pura, santa y sin mancha. Pero si hablamos de la congregación, que es una parte de lo que conforma la iglesia, entonces la congregación es ignorante, emocional e ingrata por Dios, ingrata con Dios. Porque tenemos, digamos, allí cristianos que no han sido debidamente capacitados o discipulados para vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo que ha legislado. 3 punticos muy interesantes, no los olvide, póngale cuidado. ¿Sí? La asamblea, no la iglesia, ¿ya? Es ignorante, mucha asamblea es ignorante, mucha asamblea es emocional, ingrata para con Dios, y hay cristianos que no han sido discipulados, enseñados a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo legislado. Entonces, mis amados, la iglesia de Cristo y sobre todo todos los ministros le han quitado el gobierno al Espíritu Santo. Él es el gobernador del reino de Dios. Él es la cobertura del universo y Él es la cobertura de la iglesia. Y el Señor lo que quiere es que regresemos de nuevo a Él. Por eso, ¿sí? El gobierno de la iglesia es muy importante y es muy interesante, y el gobierno de nuestras vidas. Ahora, vimos el gobierno del Hijo, vimos el gobierno del Espíritu Santo, ¿ya? Sobre el gobierno del Hijo y sobre el gobierno del Espíritu Santo hemos señalado estas cositas. Ahora, usted que está notando, coloque este título: Gobierno divino en el diseño institucional. Gobierno divino en el diseño institucional. Es un punto que vamos a desarrollar de aquí en adelante para llegar a otras finalidades. Gobierno divino en el diseño institucional. Dios ha diseñado su reino de acuerdo a planos divinos, y su obra no se puede edificar fuera de estos diseños. Escúcheme bien. He ahí el problema que manejamos hoy en día. Dios ha diseñado su reino de acuerdo a planos divinos. Su obra no se puede edificar fuera de estos diseños. Anote esta cita, el Salmo 127:1, ¿sí? Dice: si el Señor no edificare la casa,
en vano trabajan los que le edifican. Y anote esta otra cita, ¿cierto? Donde habla en Mateo capítulo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿qué casa me edificaréis? Por lo que la gran confusión y desorden existente que hay se debe a que cada quien edifica la obra de Dios de acuerdo a sus criterios humanos o religiosos que no tienen nada que ver con los diseños del reino. Yo creo que no le queda clarísimo este concepto. Resumiéndolo, es que el problema de hoy es que cada uno edifica conforme a su pensamiento humano, conforme a lo que considera con su religión, ¿sí? Y que no tiene absolutamente nada que ver con los diseños humanos. De ahí que cuando viene el ministerio apostólico y profético y empieza a colocar en orden los diseños de Dios, a muchos no les agrada porque empieza a mover su criterio humanístico, viene a mover su religión, cultura cristiana que maneja, porque se escuchan decir, yo siempre pienso así, toda la vida he pensado así y creo que de esta manera se debe hacer. Otros le dicen a uno en cuanto a lo religioso, es, nosotros siempre hemos hecho estas cosas aquí, siempre cada año la hacemos, siempre en cada momento no la hacemos, la cumplimos. Es muy respetable, yo respeto demasiadamente lo que voy a decir, porque yo fui uno que yo empecé con lo que le voy a decir. Yo empecé una obra aquí en Itagüí, el Señor me permitió empezarla, yo no empecé, el Señor me permitió empezarla, y el primer año, el segundo año estuvimos haciendo el cumpleaños de la iglesia. Bravo. Y hacíamos una convocatoria brava para el cumpleaños de la iglesia. Aleluya. Y trajimos mariachi y todas esas cosas y una cosa y eso armamos. ¿Qué programa? Cuando el Señor trajo revelación, entendí que a la iglesia no se le celebran los años. ¿De dónde salió el cumpleaños de la iglesia? De un criterio humano, de una cultura religiosa. Esto es duro. Esto es duro. ¿Ok? Pero es que debemos de ¿cómo le dijera yo? Sí, nosotros yo llevo 20 años en este lugar, deberíamos de llevar X tantos. Pero el Señor nos dijo para el tercer año y nos abrió el panorama y a lo cual dijimos, bueno Señor, al que lo hace, Dios lo bendiga y tampoco pues vamos a censurar al que lo hace, de pronto no tiene la revelación. Es como aquí en Medellín hay una misión que todos los 25 le celebra el cumpleaños a Jesús. Tremendo, ¿no? Y llenan un estadio, llenan profundamente esto, el cumpleaños a Jesús. Cuando uno va a la escritura, pues ni Jesús ni la escritura nos hablan de eso. Entonces son tanto criterios humanos o criterios religiosos, ¿cierto? Que nada tienen que ver con los diseños del reino. Mis amados,
debemos de ubicar los diseños en cada área o institución correspondiente, ¿ya? Debemos de hacer eso, ¿cierto? Y le voy a mencionar algunos diseños, para que los tengamos en cuenta, ¿ya? Hay muchos, pero le voy a mencionar varios. Número uno, el hombre bajo el gobierno de Dios. Un diseño que debemos de desarrollar, humano. El hombre bajo el gobierno de Dios. Póngale entre paréntesis una frasecita que diga así: autodominio. Autodominio. ¿Cómo me autodomino yo? ¿Cómo me autodomino yo? Me autodomino entendiendo el gobierno de Dios sobre mi vida. Cuando yo entiendo el gobierno de Dios sobre mi vida, yo soy capaz de controlarme, soy capaz de entender qué y no qué debo de hacer. ¿Queda claro esta parte? Número 2. Matrimonio y familia. El matrimonio y la familia. Muy interesante. ¿Qué es el matrimonio? ¿Y qué es la familia? ¿Cómo se deben de, digamos, de direccionar las parejas que van hacia el altar? ¿Y cómo debemos de orientar a las parejas que se proyectan a tener uno, dos, varios hijos? Ya que ahora tenemos un grave problema, que se están legislando leyes, como en Costa Rica, como en Estados Unidos, donde esas leyes van en contra de este segundo punto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, le estoy hablando de esta parte de ubicar diseños, bien sea en la institución correspondiente y en cada área. ¿Ok? Ahí, ¿qué diseño hay? Número 3, la iglesia local. La iglesia local. Este diseño de iglesia local no quiere decir que somos la única iglesia que contiene la verdad única. No. ¿Por qué? Porque la iglesia local es parte de un cuerpo universal. ¿Y cómo juego yo, cierto, como iglesia local alrededor de la iglesia global, de la iglesia que está en el mundo entero? Eso es lo que se llama rueda sobre rueda. ¿Cómo la iglesia local va jugando en la órbita de la iglesia en el mundo entero? ¿Cómo la iglesia local está conectada en el espíritu con lo que está pasando a nivel del mundo entero? Nunca se va a girar rueda sobre rueda cuando yo tengo mis criterios y cuando yo realmente soy el que formo mi doctrina religiosa evangélica. Muy bien, muy bien. Vamos al cuarto punto, ¿ok? El cuarto punto va a hablar del gobierno civil. El gobierno civil. Este es un punto muy interesante porque encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento premisas, principios de cómo el Hijo de Dios
debe de conducirse en el gobierno de Dios, pero también en el gobierno civil. ¿Cómo se comportaba Israel ante los gobiernos civiles de aquel entonces? ¿Y cómo se comportó la iglesia ante el gobierno civil de ese entonces? ¿Y qué principio nos deja? Ya que si no sacamos principio del gobierno civil, seguimos metiendo el dedo por quienes cada año nos oprimen, cada 4 años nos oprimen, por quien cada 2 años nos oprimen. Y seguimos comiéndonos el mismo tamal, ¿cierto?, que nos dan cada vez que vienen las elecciones, y como no entendemos lo que es el gobierno civil, entonces volvemos y jugamos, y volvemos, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Quinto, los negocios. Los negocios. Hay un diseño de negocios, ¿ya? ¿Hasta dónde el Hijo de Dios puede tener negocios? Porque a mí me han salido con lo siguiente: mi amado, yo renuncio a todo porque el que el Señor lo llamó, ¿sí?, dice que no se enrede en las cosas de este mundo, ni en los negocios de esta vida. Un momentico. Que la Biblia habla de negocios y tiene unos principios que nos enseñan a negociar, a tener, ¿cierto?, algo muy importante. Tenemos un negociante que es, se lo voy a decir, para no preguntarlo en el examen, ¿cierto?, se lo voy a decir, y es Salomón. Salomón fue un gran negociante. Pasemos al sexto punto. Sexto punto: autoridad de la palabra y verdad presente. Autoridad de la palabra y verdad presente. ¿Sabe usted que la gran mayoría de los problemas es porque, aunque la Biblia es verdad y es la suma de la palabra del Señor, no toda la Biblia es una verdad presente? De ahí que tenemos que saber cuál es la verdad presente, que fue lo que ya es verdad, pero que no es presente. Y cómo sacar el principio de esa verdad allá, ¿cierto?, y aplicarla como verdad presente, si es que la podemos aplicar. ¿Ya? Ahí es donde hay una... Entonces cogemos la palabra y hablamos mucho del Antiguo Testamento. Muchos queremos tener la unción de José. Muchos queremos tener la fuerza de Sansón. Muchos queremos tener la hermosura de David. Muchos queremos tener la sabiduría de Salomón. Oigan, eso es una verdad bíblica. Pero, ¿cuál es la verdad presente? ¿A qué nos dicen la verdad presente? Nos debemos de parecer ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuál es el principio? ¿Aló? 7. Yo no sé si usted está picado o cómo está ahí, pero... Ok. 7. Ojo con lo que voy a hablar. Autoridad de la conciencia. Autoridad de la conciencia. ¿Ya? ¿Cuántas clases de conciencia conoces tú? ¿Ya? ¿Cuántas clases de conciencia conoces tú? Eso se lo voy a dejar ahí. Bueno, no. ¿Cómo así, pastor? Que aquí por el interno no están estudiando nada, entonces yo sigo derecho. Entonces, ¿cuántas clases de conciencia conoces tú? Y hay una autoridad de conciencia, ¿ya?, que nos debe regir. Principio: ¿qué conciencia tengo yo como persona? ¿Qué conciencia tiene la iglesia? ¿Qué conciencia tiene la familia? ¿Ya? Muy bien. Sigamos.
porque le estoy dando algunos tips, ¿sí? Número 9. Oiga, interesante. Número 9. La autoridad funcional. La autoridad funcional. Desde el 6º punto vengo repitiendo una palabra. 6º punto. Vengo repitiendo una palabra. ¿Ok? Y estoy hablando de autoridad funcional, porque hay autoridades que no funcionan. Son autoridades no funcionales. ¿Qué principios podemos sacar de esas autoridades? Número 10. La autoridad de acuerdo legal. La autoridad de acuerdo legal. Y si tenemos autoridad de acuerdo legal, es porque hay autoridades ilegales. ¿Me entiende esto? Si hay autoridades de acuerdos ilegales. Voy a ampliarles un poquitico este tema, pero rápido, de la siguiente manera. Natán, Abirán, recuérdeme, Coré, Abitán, Coré, Natán y Abirán. Pregunto, ¿eran autoridades? Sí. ¿Eran autoridades en el pueblo de Dios? ¿Usted qué dice? Le pregunto. ¿Ok? Papi, que si le repite cuál es la número 8. Autoridad de la costumbre, no la dije. La 8. Todo el mundo ahí. Autoridad de la costumbre, me faltó, ¿cierto? Entonces, espere, ya la explico ese, ya. Pero anótela, autoridad de la costumbre. Perdón, gracias porque me la salté a propósito, no mentira, me pasó. Vuelvo a repetir, para explicarle la autoridad de la costumbre. Natán, Abirán eran autoridades. Sí. Pregunto. Algunos dicen que sí, ¿cierto? Primer pregunta, ¿eran funcionales? Sí. ¿Usted qué dice? ¿Eran funcionales? Copien ahí, a ver, alguien que me diga sí, no, tal vez, puede, quién sabe. ¿Eran funcionales? ¿Quién escribió ahí? ¿Ninguno? No han escrito todavía. A ver, alguno que diga que exprese opinión, o Pastor Abel me dice, ¿cierto? Que era funcional. ¿Sí? Coré y Abirán y Natán eran funcionales. ¿Qué dice Pastor Abel? Alejandra Ruiz dice sí. Alejandra Ruiz. José Erazo dice tal vez. Zoraida Rojas dice no. Muy bien. Mis amados hermanos, mire qué interesante. Eran autoridades, pero no funcionales. José Erazo dice tal vez. ¿Ah? José Erazo dice tal vez. No, sí, no, está bien, no, correcto. Es que no estamos aquí preguntando para corchar, sino para aprender. Pero es muy interesante su aporte. Unos dijeron que sí, otros tal vez, y otros dijeron que no. No eran autoridades funcionales. Pregunto, ¿eran autoridades de acuerdo legal? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién dice tal vez puede que quién sabe? El Pasto dice sí. ¡Correcto! Sí. Porque eran legales, habían sido legalizadas por Dios, pero no habían sido puestas por Dios para que funcionaran todavía. ¿Ok? Por eso, el hermanito tiene que, aunque le den un don,
aunque venga el pastor X y Y y se venga, Dios me muestra que tú vas a ser un gran siervo, un gran profeta, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, vas a hacer esto y lo demás, y ya no es que eres, debes de esperar que alguien te ponga en función, te empodere. Fuiste legal, se legalizó, pero no, ¿cierto? Era funcional. Bueno, ahí tocamos un aspectico de muchas cosas, principios que nosotros debemos de tener. Digamos, un diácono, ¿cierto? Un diácono, dice la escritura de que si cumple con lo establecido, gana un gran grado honroso para tenerle confianza, ¿cierto? Aquí échele cabeza un poquito. Pregunto, ¿ese es un diácono funcional? ¿Está dentro de lo funcional? ¿Qué dicen ustedes? Ya. ¿Qué pasa con ese diácono si no cumple? Si no cumple con lo que dice Primera de Timoteo. Dice que no ganó un grado honroso. Si no lo ganó, ¿será un diácono de acuerdo a la autoridad legal? No. Ahí cambia el aspecto. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Vamos a la autoridad de la costumbre. ¿Cuáles son las costumbres sanas? ¿Cuáles son las costumbres sanas? ¿Qué tenemos nosotros por costumbres sanas? ¿Ya? Por ejemplo, le voy a mencionar una. No voy a hablar de religiosidad, pero voy a hablar de costumbre. La mesa del Señor. ¿Es una costumbre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cambian los elementos y se acostumbra a hacerse con un pan y un vino bajo un concepto. Ahora, ¿yo esa costumbre la puedo volver religiosa o humanística? Sí, sí. ¿La puedo volver una mesa contraria? También. Pero hay una costumbre, ¿cierto? Ok. Sigamos, entonces. Muy bien. Número 1. Vamos a tratar de explicar un poquito, a ver, aquí. ¿Cierto? Número 1. Todas las órdenes de gobierno, sí, vamos a hablar de aquí digamos, del hombre bajo gobierno de Dios. Todas las órdenes de gobierno deben de estar sujetas a la palabra de Dios, porque no hay autoridad sino de Dios, no viene autoridad. Todas las órdenes de gobierno deben de estar sujetas a la palabra de Dios, porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Sí? Dios es la autoridad absoluta del universo y toda autoridad es autoridad delegada. Toda autoridad es autoridad delegada. Por lo tanto, la autoridad delegada no puede estar por encima de la palabra de Dios, ni puede saltarse la verdad presente. Hay mucha autoridad que está basada en la verdad bíblica, mas no en la verdad presente. Ahí en ese ¿Okay? punto hay una pregunta de verdad presente y Sí, cuénteme que... Dice la hermana Paula Andrea que si por favor le puede explicar con un ejemplo la autoridad de la palabra verdad bíblica y la verdad presente. No. Digo, la verdad presente. La palabra y la verdad. Y verdad presente. Y la verdad presente, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de una verdad bíblica. Una verdad bíblica. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo empezó a murmurar,
murmuró. Vino un desastre sobre el pueblo de Israel. Y Moisés fue y se postró delante del Señor y le pidió por el pueblo, y el Señor le dijo que se hiciera un asta y en esa asta enrollara una serpiente. ¿Recuerdan ese texto? ¿Recuerdan la palabra? Muy bien. Ok, ya. Esa es una verdad ¿qué? ¿Bíblica o una verdad presente? Es una verdad bíblica, no es una verdad presente. ¿Ok? No es una verdad presente, pero es una verdad bíblica. ¿Ya? Es una verdad bíblica. Partiendo de ese punto, entonces, es donde nosotros tenemos que hablar de la autoridad de la palabra. ¿Cuáles son las verdades que hoy nos rigen? Las verdades las verdades de la, ¿cómo se llama? De las verdades Presente. bíblicas o verdad presente. A ver, Dios dijo que llevaran el arca sobre los hombros, ¿quién? Los levitas. ¿Ya? Es una verdad bíblica. Para el ¿Ya? pacto antiguo. Sí, es una verdad bíblica. Mas no es una verdad ¿qué? Presente. Entonces, la autoridad de la palabra debe estar basada hoy en la verdad presente, no en una verdad bíblica, sin dejar de desconocer que fue una verdad bíblica y que es de Dios, pero que hoy en el nuevo pacto ya no se lleva el arca, sino que ya nosotros somos portadores del arca, porque nosotros debe estar la presencia de Dios. Ya no hay que hacer un cofre, ya no hay que, digamos, hacer y llevarle nombre a los sacerdotes. No, ya soy yo el que llevo yo la presencia de Dios en mi vida. Ya no hay que hacer Dios habló del tabernáculo, habló del atrio, habló del lugar santo y habló del lugar santísimo. ¿Correcto? Y había que hacer ciertas cosas en el atrio, había que sacrificar, había que lavarse, luego en el lugar santo no podía entrar cualquiera, era donde estaba el candelabro, donde estaban los panes con la mesa la mesa de los panes, ¿cierto? Que eran 12, y estaba el candelabro y el incensario. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la vara de Aarón, donde estaban las tablas de la ley y donde estaba el maná. Y eso iba recorriéndolo, ¿ya? Es una verdad que bíblica. Pero la verdad presente hoy no es, porque el tabernáculo ya somos tú y yo. Y vendremos a él y haremos morada con él, dice el Nuevo Testamento. El atrio tipifica nuestro cuerpo. El lugar santo tipifica nuestra alma. Y el lugar santísimo tipifica nuestro espíritu. ¿Ya? Entonces, la autoridad de la palabra no debe estar tanto basada en el Antiguo Testamento, todavía inculcándonos verdades, sí, que fueron bíblicas y que son verdad, porque no son mentiras. Cuando Dios nos dejó un estándar sin romper la ley y la gracia, que hay que saberla entender, entendiéndola bien, se unen, pero no haciendo énfasis en la ley, sino haciendo énfasis en la gracia. ¿Me hice entender o quedaron más confundidos que ayer? ¿Ok?
¿Qué le dijeron ahí, Julián? No. Ah, bueno. No, ya usted le dio el ejemplo a ver de una verdad. Muy bien. Entonces recordemos, número 1, las órdenes de gobierno deben de estar sujetas a la palabra de Dios, porque no hay sino autoridad de que viene de parte de Dios, y la autoridad absoluta del universo, y toda autoridad es autoridad delegada. Por tanto, la autoridad delegada no puede estar por encima de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que hoy en día, mis amados hermanos, debemos de escudriñar la palabra de Dios a un nivel más alto, a un nivel no denominacional, a un nivel no litúrgico. Hoy debemos de elaborar un plan de educación donde la Biblia toque el corazón de Colombia, de los diferentes lugares, ¿sí? Porque es que no podemos seguir bajo el denominacionalismo. Debemos de tener como base ¿cómo se llama? La base del reino de Dios. Muy bien, ¿ok? Vamos a ir, les dije que escribieran un punto, vamos a escribir otro punto, donde vamos a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Usted se va a preguntar por qué todo esto y lo va a entender por qué las mesas y por qué estamos hablando de todo esto. Escúcheme, por más de 500 años, el enfoque de la enseñanza teológica de las iglesias en general fue dentro de un odre religioso. Dentro de un odre religioso. Fue una cultura de futurismo y de soluciones. No en el hoy, sino cuando el creyente muera. Por allá, cuando usted vaya para el cielo, se fuera para el cielo. Entonces tendría el cumplimiento de todas las promesas y tendría la solución de todas sus necesidades y problemas, de manera que el cristianismo de hoy, reflejada en la muerte de Cristo, pero no en la vida de Cristo ni en el poder de la resurrección. Este tipo de enseñanza es muy contraria a la enseñanza del reino de los cielos. Porque la característica del reino de los cielos es la manifestación y demostración. Por ejemplo, dice la Escritura que el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Es decir, se manifestó. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, con el antiguo sacerdocio, dicen que los creyentes murieron saludando las promesas. Ay, aló, hasta luego. Saludaban las promesas. Anote esta cita, Hebreos 11:39. La Escritura nos enseña que el sacerdocio antiguo, el de Aarón, dice que ya no está vigente. Ahora, en el nuevo pacto, no existe un sacerdocio arónico. Todos pertenecemos a un nuevo sacerdocio. Pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec. Y este es el sacerdocio del reino de Dios, porque es el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de la manifestación del reino de los cielos. El sacerdocio de Melquisedec, que es una orden que nos rige hoy, es el sacerdocio de Cristo. No es el sacerdote arónico. No es el sacerdocio
¿cómo es que se llama? Sadoc. De Sadoc. No, no es el sacerdocio levítico, ni es correspondiente a un gobierno elítico. No, no, señor, no estamos hablando de eso. El sacerdocio de Melquisedec, que es el orden que nos rige, es el sacerdocio de Cristo, es decir, que es el estilo de vida de Cristo a través de cada uno de sus hijos, como verdaderos reyes y como verdaderos sacerdotes. Entienda esto, porque esto sí no se lo comparten a uno, ni se lo imparten, sino que por eso hacíamos énfasis entre una verdad presente y una verdad, ¿cierto?, bíblica. En 1 Pedro 9 dice, este es el orden sacerdotal, es el orden de gobierno y autoridad más alto, ¿cierto?, más alto. El orden sacerdotal, como reyes y sacerdotes, la orden de gobierno y autoridad más alto que Dios ha dado a sus hijos para manifestación de su reino en la tierra, ¿ya? Para el sacerdocio de Dios en la tierra. O sea que no fuera, por eso somos un reino de sacerdotes. Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces nosotros tenemos que mirar el sacerdocio divino y sus principios. ¿Cuál es el sacerdocio divino y sus principios? ¿Sí? El sacerdocio divino y sus principios ya no ministran en un tabernáculo terrenal. Se oficia en un tabernáculo celestial. El que se constituyó sobre la tierra solo en una figura o sombra. ¿Sí? Eso fue una figura, eso fue una sombra. Está en Hebreos 8, del 1 al 7. ¿Cierto? Ya ahora pertenecemos al sacerdocio del nuevo pacto. Hebreos 8, del 8 al 13. En el antiguo sacerdocio, el sacerdote ofrecía algo que no era de él. Pero en el nuevo pacto, el que oficia se ofreció a sí mismo ante Dios. Mire esto. El sacrificio que hace perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento, el sacerdote no ofrecía nada de él. Ofrecía las vaquitas, los terneros, los corderitos que traían nosotros. Pero en el nuevo pacto se ofreció el mismo sacerdote Dios. Así que los hijos perfectos, ¿cierto?, sin conciencia de humanidad, establecidos como reyes y sacerdotes, formando parte de una casa apostólica y profética en el orden divino, podemos entrar en el lugar santísimo y ejercer el sacerdocio, manteniéndonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Escúchenme bien esto, ¿ya? Escúchenme bien esto. Oigan, así que los hijos perfectos sin conciencia de la humanidad, establecidos como reyes sacerdotes. Recuerda que hablamos ahorita de la autoridad de las conciencias, si no estoy mal. Ojo, sin conciencia de la humanidad. Fuimos establecidos como reyes y sacerdotes, formando parte de una casa apostólica. Ahora muchos me pueden entender por qué ya no volvemos a decir iglesia, sino casa. Casa restauración, casa, porque la casa de Dios es la casa apostólica y profética. Dice, somos parte, ¿cierto?, formando parte de una casa apostólica y profeta. En el orden divino podemos entrar en el lugar santísimo y ejercer el sacerdocio, manteniendo firme
sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza. Tú y yo podemos entrar ahí. ¿Ya? Y a raíz de la palabra sacerdote en el Antiguo y Nuevo Testamento es totalmente diferente. Antiguo Testamento es Cahán, relacionado con mediar, vestirse suntuosamente y ataviarse y consagrarse. Pero en el Nuevo Testamento es la palabra arjé, que significa dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principio y fundamento. Mis amados, el tiempo se nos ha ido y recordemos de que estamos entonces atentos a si hay alguna, no hay tiempo para preguntas, ¿cierto? No, no hay. Dentro de 8 días. Pero usted puede dejar allí para responder, para dejar su pregunta y podemos darle solución para ello. Bendigo su vida, su ministerio, su deseo de recibir y la impartición de esta poderosa palabra del Señor, y declaro que tú eres un sacerdote arjé, no Cahán. Eres un sacerdote de Melquisedec. Estás en el orden correcto. Todo esto se nos da para que entendamos lo que es la mesa de gobierno apostólico. Bendiciones, gracia y paz a los hermanos en Santa Marta, y a la hermana Lugo, a la hermana María.